Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. Bueno, tal como lo habían anunciado, yo voy a hablar sobre la rendición de cuentas como componente fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Como punto de partida para la reflexión sobre el tema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, es preciso referirnos al espacio público moderno, el cual comienza a configurarse durante la Ilustración, ya que este se convirtió en el lugar del empoderamiento de la burguesía y la aristocracia. Todos estos temas que hemos tratado en estos 2 días han estado cruzados a la vez por el espacio público. Estamos discutiendo el espacio público de manera tradicional, el espacio público de manera virtual, pero obviamente la formación del espacio público moderno se da a partir de la Ilustración. Este espacio público es el lugar donde se intercambian experiencias e información y es el escenario donde comenzó a gestarse la crítica a la dominación política, dominación que se aferraba al secreto o a la razón de Estado en contra del principio de publicidad kantiana. Ahí tiene el principio de transparencia, ¿no? Desde este principio de publicidad kantiana, cuando Kant en La Paz Perpetua nos habla del no derecho a la secrecía por parte de los países. Asimismo, esta politización de la vida social correspondía a la institucionalización de una crítica que empleaba los medios de la moral para controlar o defenderse de un poder despótico que estaba a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura. Sobre la relación del espacio público y la opinión pública, por ejemplo, podríamos citar a Habermas, Danton, a Mann, además de pensar en la importancia que les dan a los cafés, a las posadas y a las tabernas desde el siglo XVII, partiendo con la conversación, después con los panfletos y al final con los diarios. Como hace rato ya estábamos escuchando, ¿no? Esta formación de primero los diarios, luego la radio, después la televisión y ahora ya vamos en un cuarto momento, ¿no? Que son las redes sociales. Bueno, sería un quinto momento, ¿no? Primero el internet y ahora ya la red 2.0. En Leipzig, en el siglo XVII, se imprimió el primer periódico y tiempo después en Londres y en París en el siglo XVIII. Lo que comenzó con la conversación se conjugó con la prensa escrita, lo cual fue fundamental para crear una opinión pública cada vez más fuerte e informada en toda Europa. Digo, si bien sí había espacios de discusión, por ejemplo, en México teníamos el Parián, ¿no? Que era un lugar donde se hacía la discusión pública y entonces la gente leía, había gente que platicaba las noticias de manera oral y tal como nos los decían en la primera jornada, ¿no? En Ecuador, ¿no? O sea, esta gran tradición oral que se tiene, pues después fue esta cuestión ya escrita, ¿no? Y obviamente el escribir la noticia y el comenzar a imprimir los periódicos comienza también con la masificación de la opinión pública y la ampliación del espacio público. Así, la idea de opinión pública en el siglo XVIII se configura como la idea de consenso y tiene los atributos de la voluntad general, contractualismo de la Ilustración. Es justa, desinteresada, veraz, racional y homogénea. A partir de esta se puede poner un freno a los poderes despóticos y se convierte en una fuente de soberanía. No obstante, hacia el siglo XIX, el espacio público se convertirá en un escenario de disputas violentas y enfrentamiento de intereses. Las clases obreras, las masas carentes de instrucción y propiedad, exigirían ser incluidas en el público y propugnarán por la extensión de sus derechos. Asimismo, esta situación se traducirá en la formación de la opinión pública en un poder político aunado al contexto de la construcción de un Estado democrático de derecho que intenta sensibilizarse ante las diferentes opiniones que provienen de la complejidad social. El uso público de la razón se complementa así con el principio discursivo institucionalizado correctamente. Es una cita de Durango. De esta forma comienza el proceso de institucionalización en regímenes políticos, democráticos, con burocracias cada vez más estables y un Estado de Derecho que comenzaba a dar las primeras garantías para expresarse libremente. Aunque cabe destacar que la lucha por la libertad de expresión será un proceso constante. Una vez garantizada la libertad de expresión, por lo menos de manera legal, siempre estamos en esta cuestión de que de pronto, bueno, ya la tratamos de garantizar de manera legal el acceso a la información de manera legal, pero bueno, pues después ya vamos adecuando todo este andamiaje institucional e incluso la construcción social ante estas leyes. Se busca que el Estado cada vez sea más abierto con los ciudadanos, ya que se ha señalado, ya en el señalado principio de publicidad kantiano. En este sentido, la democracia, al presuponer la existencia de un espacio público pluralista,
inaugura una serie de modificaciones en las instituciones públicas en una doble dirección. Alentar los procesos de deliberación y publicidad de las decisiones, tal como lo escuchamos en la conferencia de hace rato, aumentar la presencia y el control de la ciudadanía sobre el aparato gubernamental. Esto trae como consecuencia la generación de nuevos derechos en materia de transparencia. La transparencia, como ya lo hemos visto, es un tema complejo de abordar porque se integran de distintas aristas que involucran tanto a la sociedad como al gobierno en sus diversos niveles. Es indudable que la democracia debe ir acompañada por mecanismos institucionales para que la transparencia se logre de manera efectiva y de esa manera se cumpla del mejor modo posible con el objetivo de la rendición de cuentas. Con ello en mente debe partirse del reconocimiento de que en un nivel conceptual primario la transparencia es contraria a la opacidad, de lo que se deriva que las instituciones dedicadas a la rendición de cuentas se vuelven menos opacas en función de la capacidad con la que éstas fomenten la transparencia en las instituciones públicas en su conjunto. En los últimos años la transparencia, que antes se percibiera como un concepto difuso y en formación, comenzó a dotarse de contenido y llegó a entenderse cabalmente como un instrumento para luchar contra la corrupción. Así se extendió la concepción de que la transparencia era algo muy concreto y que debía ser medida como el azúcar en la sangre. Los principios rectores de la institución fueron los siguientes: la corrupción no solo es un problema moral o ético, sino que además un gran obstáculo al desarrollo de las naciones. Esta es una cita de Reyes Heroles. Y de ahí la relevancia de fortalecer a la transparencia con miras a erradicar prácticas identificadas como indeseables y que van desde la corrupción, impunidad, entre otras. Dentro del proyecto más amplio de apuntalar al sistema político en su conjunto, va también acompañada la transparencia. No obstante, esta no siempre fue la apreciación predominante en México y en general en América Latina, esta necesidad de transparencia. Por muchos años en México, la opacidad y la corrupción fueron vistas como prácticas que formaban parte del sistema y hasta cierto punto, esta es una impresión que perdura en la actualidad. Bien es conocida una frase de Gonzalo N. Santos en el sentido que decía: la moral es el árbol que da moras, o en un tenor semejante: el que no tranza no avanza. Al final del día, estos que pudieran parecer ejemplos burdos, ilustran modos en los que se ha impregnado en el imaginario cultural, por lo menos de los mexicanos y también de los latinoamericanos, una percepción del exitoso, el audaz que mide sus victorias en la capacidad de burlar la norma y de esconder, ¿no? Y de ser opaco, ¿no? El gobierno, al final de cuentas, es totalmente opaco ante los ciudadanos. Por ejemplo, en México, durante el gobierno del presidente Zedillo, en el 94, hay una cosa que se llama el Teletón, que seguramente les llega a todos cada diciembre en el canal de las estrellas, y entonces es un evento muy bonito en el que sale Lucerito y una serie de artistas tratando de recaudar fondos. Entonces, por esa época, el presidente de México dijo: voy a donar el 20% de mi salario, algo así, ¿no? Y entonces donó, pónganle, no sé, 10,000 pesos. Entonces nosotros, fue la primera vez que los mexicanos dijimos: el presidente gana 50,000 pesos, ¿no? Entonces era algo así inaudito, ¿no? El hecho de que nosotros nos pudiéramos enterar de cuál era el sueldo del presidente, ¿no? Ahora ya lo vemos como algo normal, pero en esa época era así de wow, qué transparente se vio el presidente al darnos una idea de cuánto gana, ¿no? O sea, bueno, obviamente no se contaban otras cositas ahí, pero bueno. En vista de lo anterior, de poco sirve la existencia de instituciones de acceso a la información si no se cuenta simultáneamente con ciudadanos que asuman en pleno derecho de formar parte de la vigilancia del quehacer institucional y que por lo tanto exijan esta información. Es importantísimo, ¿no? O sea, podemos tener las mejores instituciones, los mejores canales de acceso a la información, pero si no hay ciudadanos que realmente estén ejerciendo este derecho de manera cotidiana, pues de nada sirve. En este punto resulta conveniente hacer una distinción entre transparencia y rendición de cuentas. De manera muy sucinta se puede decir que el primer concepto se refiere al andamiaje institucional y legal para poder allegarse de la información, mientras que el segundo concepto hace referencia a la capacidad que tiene el ciudadano de exigir. En otras palabras, la transparencia es un instrumento para lograr la rendición de cuentas. Según Andreas Schedler, la rendición de cuentas incluye la obligación de los políticos de informar, así como la capacidad de sancionar a los funcionarios si han violado alguno de estos deberes públicos.
El mismo autor plantea como los 3 pilares de la rendición de cuentas a la información, la justificación y el castigo. Eso es importante, ya que por principio el funcionario debe proporcionar la información y en segundo lugar puede también brindar argumentos para aclarar su proceder si llegara a haber alguna ambigüedad en el mismo o si se sospechara que hay algún acto de corrupción de su parte. El segundo elemento de esta ecuación queda depositado en la sanción, ya que de no comprobarse la inocencia del funcionario en cuestión, resultaría inútil exhibir los actos de corrupción sin que se suscitara una penalización acorde. Como muchas veces, ¿no? Nos enteramos de 1001 actos de corrupción y de pronto no vemos a nadie en la cárcel, ¿no? Bueno, o por lo menos con algún castigo en específico. Atrayendo nuevamente a la transparencia como objeto de reflexión, se tiene que esta posibilita que toda la información que se solicite llegue a manos de las personas de la manera más ordenada posible. Ahí está el gran papel que tienen todos nuestros amigos, los archiveros. En esta medida y ante el análisis de la información, los ciudadanos tienen la posibilidad de establecer una nueva relación entre la sociedad civil y el gobierno. Si esto se aterriza en el escenario nacional real, potencialmente se podría y se debería dar paso a un nuevo pacto de pesos y contrapesos en el Estado mexicano en este caso y en Latinoamérica, debido a que por muchos años se vivió una asimetría de información en la cual el gobierno controlaba todos los rubros de la vida pública. Sin embargo, se trataba como un mero asunto de privados, un patrimonialismo desde la visión weberiana, mediante lo cual el acceso a la información era muy limitado o casi nulo, o simplemente se ejercía de manera discrecional y a partir de presiones de tipo social, pero no mediante normas establecidas que estipularan un principio que garantizara este acceso. Entonces, como vamos a ver, bueno, pues se va avanzando en esta estipulación de los derechos. Mediante la transparencia y la rendición de cuentas, las malas prácticas de la administración pública, desde la corrupción hasta las decisiones equivocadas, pueden ser puestas en discusión públicas y ya no ser únicamente un asunto privado o institucionalizado como muchas veces se ha querido hacer creer. En México, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, que según es un paradigma en Latinoamérica, marcó un cambio de época en los instrumentos jurídicos para que la transparencia se pusiera a la mano de las personas, a tal grado que dicha norma es ampliamente reconocida como un acierto y de otro modo ampliamente controversial del sexenio de Vicente Fox. Y aunque en virtud de su existencia se cuente ya con un andamiaje jurídico para la transparencia, un problema surge, como ya lo he dicho, cuando los ciudadanos no aprovechan este derecho o lo utilizan solo para cuestiones que carecen de trascendencia en la rendición de cuentas, aunque también hay que destacar la falta de voluntad política en muchos de los casos. Con todo y a pesar de la evidente limitación de la aplicación que ello supone, esta es indudablemente una conducta deseable, ya que puede crear una cultura del uso de estos mecanismos de forma cotidiana en la vida adulta, de modo que se dé una sinergia para establecer una fuerte rendición de cuentas que desborde el mero uso didáctico. ¿A qué me refiero con el uso didáctico? Pues muchos alumnos en las universidades les dicen, de tarea, haz una petición de información, ¿no? Entonces, sí se vuelve así como… Y obviamente eso es importante porque al final los alumnos están aprendiendo a hacer estas peticiones de información. Pero he visto varios estudios donde realmente una gran cantidad de estas peticiones de información se concentra nada más en una cuestión didáctica, no realmente en un seguimiento ciudadano que se esté haciendo a las finanzas públicas, a lo que está pasando en seguridad, a los distintos rubros que como ciudadanos deberíamos estar vigilando. Que el uso de la transparencia sea muy limitado es entendible ante la nula transparencia que había en un país como México, en donde no existían los instrumentos necesarios para que se exigiera. Es indudable que esta relación gobierno-sociedad civil no se modificará de un momento a otro, sino que debe forjarse como un proceso en el cual las instituciones propicien la necesaria sinergia que permita cambiar la relación de subordinación del ciudadano ante el poder público. El reto, por lo tanto, será crear un adecuado equilibrio en el cual la rendición de cuentas pueda ser un factor que permita acabar con la corrupción, recuperar la confianza en las instituciones públicas y crear un nuevo pacto institucional, el de una sociedad proactiva. El horizonte se dibuja en llegar a tener la posibilidad no solo de evaluar las políticas públicas, sino también de opinar sobre el diseño y la forma en la que puedan o deban llegar a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Esto implica también una ciudadanía más activa e informada, uno de los grandes retos en la región y que mucho se ha discutido en estas jornadas. La eficiencia de los sistemas de acceso a la
la información, de hecho en México se cuenta con plataformas bastante aceptables para este fin, se deben mejorar día con día para no tener trabas a los ciudadanos cuando exijan esta información. Algunas veces las entidades públicas no esconden la información, sino que simplemente no la tienen ordenada ni sistematizada adecuadamente, tal como lo señaló André en el caso de México, cuando la ley de archivos es muy reciente, ¿no? Entonces creamos una ley de transparencia, pero no se nos había ocurrido que para que la gente pueda acceder a esta información, se tenían que ordenar los archivos, ¿no? O sea, así de, bueno, entonces, bueno, empezamos al revés, ¿no? Entonces, bueno, lo que esto llega a producir suspicacias entre los ciudadanos y crea un círculo vicioso de desconfianza en las instituciones ante su aparente opacidad. ¿Cómo llegar a garantizar el acceso a la información sin un adecuado manejo de la misma? Pero a veces las cosas se hacen al revés y sobre la marcha se piensan y se van corrigiendo, ¿no? O sea, incluso, bueno, a nivel federal ya tenemos un manejo más o menos adecuado de la información, pero imagínense en un municipio, en la sierra, pues, ¿qué manejo de información se puede tener, no? Si con trabajos hay el presupuesto para contratar a un policía, entonces contratar a alguien que realmente sistematice la información, pues se vuelve una cuestión muy compleja. Entonces, pero bueno, esto es uno de los grandes retos. No debe perderse de vista, sin embargo, que dicha opacidad en otras ocasiones sí puede llegar a darse de manera deliberada, y que también se puede escudar detrás de los procesos administrativos que todavía no están bien diseñados o implementados. Algunas unidades de enlace aún no están bien desarrolladas y las respuestas que se dan a los ciudadanos son demasiado ambiguas o contienen cantidades de información que parecen ocultar lo que realmente sirve. Por ello, la sistematización de la información y el darle al ciudadano lo que realmente solicita se convierten en partes importantes de la transparencia. Suele pensarse que la rendición de cuentas y la transparencia burocratizan la administración pública, ¿no? Dicen, bueno, pues ahora transparencia, rendición, más burocracia, ¿no? Inmediatamente. Aunque esto no es necesariamente así, porque lo que se exige es eficientar los procesos administrativos, tal como lo señala Rodolfo Vergara. Aun cuando la transparencia y la rendición de cuentas representen costos administrativos inmediatos y pueden entorpecer la operación cotidiana de una dependencia pública, su presencia ayuda a que el gobierno y sus dependencias no desvíen su atención y sus recursos de los objetivos y metas que tienen bajo su responsabilidad y que son de beneficio público. En este sentido, la transparencia ayuda a incrementar la eficacia de las organizaciones públicas. Como se ve, hay un gran reto. La mejora de los mecanismos y las leyes de transparencia deben ser constantes. Y en paralelo, necesitamos de una ciudadanía cada vez más participativa e informada que sepa utilizar estos mecanismos. Por último, quiero agregar una cosa más. La transparencia trae de la mano a la protección de datos, como bien lo vimos en la ponencia pasada. La delgada línea entre el espacio público y privado, sobre el cual abundé en la primera parte de esta ponencia, es una cosa que se está poniendo a discusión cada día y es la siguiente etapa de la transparencia a la que nos vamos a enfrentar. Yo lo llamaría, en la sesión pasada veía el derecho a la opacidad, ¿no? Yo diría el derecho a la privacidad, ¿no? Sin embargo, en la cuestión de los funcionarios públicos, esta delgada línea de pronto es muy difusa, ¿no? Tal como lo mencionaban en la sentencia, ¿no? Ante el servidor público, el espacio privado tiende a ser más reducido, ¿no? Que el de un ciudadano, digamos, que no es un funcionario público. Entonces, bueno, pues estos son los grandes retos que tenemos en materia de transparencia y obviamente esto va aparejado del fortalecimiento de las instituciones democráticas. El hecho de que nosotros ya tenemos los instrumentos jurídicos, ahora ejercitar la rendición de cuentas para fortalecer la participación política y la democracia en nuestros países. Muchas gracias.